A los llamados a ser escogidos, bienvenidos una vez más a mi canal. Por acá su sierva Yolaide, muy emocionada y contenta porque finalmente les voy a contar dónde se iba montando Lucas en ese viaje, en esa travesía que él recorría con Pablo y los demás discípulos. En cuáles capítulos del libro de los Hechos podemos ver internamente con las evidencias que encontramos en el mismo libro de los Hechos, cuando Lucas, que era el escritor, quien iba narrando toda la historia, estaba incluido en esos capítulos. Te voy a contar lo que el Señor me pudo revelar a través de la oración que le pedí. Señor, ilumíname, yo quiero ver dónde está Lucas. Y te cuento entonces, quédate por acá, no te vayas. Y aunque no podemos ser dogmáticos, podemos encontrar en el libro de los Hechos a través de cosas tan simples como ver dónde él hablaba de nosotros. De esa manera el Señor me iluminó. Y aunque en el libro de los Hechos podemos ver que él comienza a narrar y cuando él se mete en el papel de aquel que está narrando cierta historia, él se coloca en esa primera persona como si él es el que está contando desde la misma boca de Pedro, del mismo Pablo, las cosas que iban pasando, del mismo Jacobo, por ejemplo. También vemos cuando él habla en tercera persona, porque ya lo empieza a narrar desde afuera. Pero pude llegar a ver, y yo no sé lo que dicen los grandes, tú sabes, los grandes los grandes eruditos, yo no sé lo que dicen los doctores, aquellos que tienen unos máster en teología. Pues voy a decir, como decía Pablo, lo de gran reputación, pues nada nuevo me han enseñado. El Señor ha ido a través de su Espíritu Santo dándome la revelación. No es una revelación nueva, es la iluminación que me da para poder entender su palabra, para su gloria. Dice la palabra de Dios que Él mismo nos enseñaría y eso es lo que Él ha hecho. Y no digo que yo no he aprendido de muchos eruditos, de muchos doctores, de grandes teólogos, porque sigo a muchos buenos, grandes apologistas. Y por cierto, quiero felicitar a mi hermano Winston de Biblia en Contexto porque pudo recuperar su canal. Cuán contenta estoy de que él haya recuperado su canal, porque siendo un gran apologista, lo denunciaban el canal hasta que se lo cerraron, pero para la gloria de Dios lo volvió a recuperar. Entonces, bueno, una pequeña pausa en esto que estoy compartiendo con ustedes. Y yo le decía a mi esposo esta semana, le decía, Señor, Manuel, a mi esposo Manuel, um, yo me quedo asombrada cómo el Señor me contesta tan ampliamente y rápido, porque Él sabe que yo estoy comprometida con su palabra y con la verdad, estoy comprometida con defender el ministerio de la mujer, estoy comprometida con denunciar aquellas herejías, aquellos abusos de la iglesia en las personas. Estoy comprometida con refutar aquello que veo mal. El Señor me ha dado ese don de exhortación y aunque muchas veces en los primeros años de mi vida lo usé quizás muy agresivamente o me faltaba amor, eh, poco a poco el Señor me ha moldeado, ¿no? Y me ha ayudado a que las exhortaciones que pueda darle a la iglesia sean basadas en la palabra de Dios primeramente y que sean con mansedumbre, como dice la palabra de Dios. Entonces, el Señor me responde abundantemente. Y esta semana estuve escuchando, porque yo trabajo con los audífonos puestos y escucho la palabra todos los días de mi vida. Entonces iba al libro de los Hechos una y otra vez, porque ya estoy terminando el libro de los Hechos, y el Señor me iluminó para ver dónde entraba Lucas a esta historia.
y quiero compartirlo con ustedes. Y yo no sé lo que dicen, vuelvo a repetir, no sé lo que dicen los grandes doctores y eruditas. Pues yo voy a compartir lo que yo veo. El Señor dirá, el Señor les ayudará a ustedes a ver lo que yo veo. Y si ustedes están de acuerdo o no, pues esto es lo que yo siento que el Señor me ha mostrado en su palabra. Entonces, bueno, quisiera comenzar a orar porque me gusta pedirle al Señor que me guíe en cada una de las enseñanzas que traigo para su gloria. Sobre todo pedirle la iluminación para los que me escuchan. Y siempre que me guíe a donde Él quiera en las enseñanzas, cada una de las enseñanzas que he traído para ustedes, me dejo guiar por el Espíritu Santo. Así que bueno, amado Padre, Señor, tú eres tan bueno, tan grande, tan misericordioso, excelso, santo, 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 Señor. Gracias, Padre amado, por permitirme una vez más ser tu instrumento de amor. Vengo ante ti, Señor, con humildad, no creyéndome nadie, porque miserable de mí, Señor, si yo creyera que merezco algo, que soy alguien, Señor, pero tú sí eres el Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, que reparte los ministerios y llamas como quieres a quien quieres. Señor, te doy gracias por iluminarme y te pido, Señor, que asimismo tú puedas traer iluminación a aquellos que van a ver esta enseñanza conmigo. Y estoy abierta, Padre, a los comentarios, Señor. Te pido que cuides mi corazón para aquellos que vienen a querer hacerme daño. Señor, porque yo lo que busco es tu gloria y tu exaltación. Que tu nombre sea conocido en todas las naciones. Y como lo he dicho muchas veces, Señor, heme aquí. Aquí estoy, Padre, para hacer tu voluntad. Bendito sea, Señor. Amén y amén. Entonces, bueno, vamos a comenzar. Vamos al capítulo 16 del libro de los Hechos. Voy a hacer una pequeña comparación. Ya les abrí más o menos, le di un abrebocas, como se dice, diciéndole que Pablo viene narrando en tercera persona. Vamos al capítulo 16. Yo lo traía desde el verso 8 y fíjense cómo él viene aquí. Y pasando por Misia, descendieron a Troas. Aquí Lucas está narrando en tercera persona. Dice, por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Entonces, estaban en Troas, él está diciendo que un hombre de Macedonia le suplicaba que pasaran a Macedonia y que los ayudaran, ¿verdad? Fíjense que es curioso que un hombre de Macedonia pida la ayuda y que cuando él llega a Macedonia, quienes primero aparecen en esta historia en Filipos son las mujeres, Lidia y las mujeres que se encontraban en el río. Miren acá en el verso 10, dice, cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Es este verso donde yo pienso, y vamos a seguir leyendo para que vean las diferencias, que aquí es donde se une Lucas a esta historia en el libro de los Hechos. Tendríamos que seguir leyendo en el capítulo 16. Pero vamos a ver, vamos a leer, vamos a buscarlo. Denme un segundito, porque yo no quería leer todo, pero creo que es necesario leer un poco más. Bueno, vamos a ver. Dice, zarpando pues de Troas vinimos, ahí está él incluido, con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Y un día de reposo salimos fuera de la puerta. Ahí está todo el tiempo hablando él incluyéndose, Lucas incluyéndose. Recordemos
que Lucas se supone es el autor del libro de los Hechos. Antes de este capítulo, él no estaba en la historia, él está hasta el verso anterior, donde ya él se incluye. Él viene narrando, como les dije, en primera persona. Incluso habla de nosotros, pero cuando hay más de una persona y está contando la historia de ellos, pero allí no se está incluyendo él, porque él está abriendo como unas comillas cuando uno está contando una historia o la está leyendo. Él narra en tercera persona, ¿verdad? A ellos les está pasando esto. Abre comillas y empieza a hablar de nosotros o de yo, ¿verdad? Y cierra comillas y sigue narrando la historia desde afuera. Pero en este caso, aquí es donde yo veo que en realidad él se está incluyendo. Seguimos leyendo. Y cuando, a ver, entonces, ¿dónde quedamos? Y de allí a Filipo, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad en algunos días. Y un día de reposo salimos, ahí está incluyéndose él, fuera de la puerta junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos hablamos a las mujeres que se habían reunido. Hablamos. Entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo y el Señor abrió el corazón de ella. Ahí empieza a hablar de ella, para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Fíjese que él está hablando de nosotros. Ahí no es Pablo el que está hablando, nosotros salimos, no. Porque si no, no incluyera a Pablo aquí. Él está hablando de nosotros, pero señala que aquella mujer, Dios había abierto el corazón para que estuviera atenta a lo que Pablo decía. Entonces, ahí no está hablando Pablo, ahí está hablando Lucas. El escritor del libro de los Hechos, que se supone es Lucas. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Allí se vuelve a incluir Lucas. Aconteció que mientras íbamos, ahí está Lucas, a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, se están dando cuenta que no es Pablo el que está narrando, ese nosotros es Lucas y el grupo que estaba allí con él, que sabemos que Timoteo y Silas estaban allí. Estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo, se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los prendieron a Pablo y a Silas, y se sale él. Ahí está viendo él de lejos, Lucas y Timoteo, que estaban allí. Entonces, y los trajeron a ellos, a Pablo y a Silas, al foro, ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron, estos hombres son judíos, alborotan esta ciudad y enseñan costumbres que no nos es ilícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Ahí está hablando, es ahí las comillas que yo estoy diciendo, que él habla de nosotros, cuando está describiendo, por ejemplo, allí son estas autoridades que estaban en Filipo, que son romanos. Entonces dice, no nos está permitido porque somos romanos. Y habla de nosotros, pero él no está en ese nosotros porque está narrando lo que ellos están haciendo. Y se pone en el papel de ellos. Entonces, y se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo y más adentro, y les aseguró los pies en el cepo. Tercera persona del plural. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ahí los está describiendo, cantaban himnos
a Dios y los presos lo oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron, despertando el carcelero el carcelero, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Pero Pablo clamó a gran voz diciendo, o sea, abren comillas, se abren comillas gramaticalmente para que él se meta en el papel de Pablo. No te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí, todos estamos. Ahí está hablando en la primera persona de el plural, pero él está narrando como si está en el papel. O sea, es Pablo con los que estaban con él. Todos estamos aquí. De esta misma manera se narra al principio del libro de los Hechos hasta el capítulo 16, antes de que Lucas entre a la escena. Entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas y sacándolos les dijo, ahí se vuelve a meter en el papel de este carcelero, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos dijeron, ¿quiénes dijeron? Pablo y Silas, dijeron, a ver, me perdí, ya va, que se me perdió el texto. Ellos dijeron, creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, le lavó las heridas y enseguida se bautizó con él y con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir, suelta a aquellos hombres, y al carcelero hizo saber estas palabras a Pablo, y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo. Los magistrados han mandado decir, ahí se pone en la persona del carcelero, que se os suelte. Así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo, se vuelve a meter el papel de Pablo, después de azotarnos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No, por cierto, si no vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados. Ahí está narrando lo que aquellos están haciendo, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos y viniendo les rogaron y sacándolos les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces saliendo de la cárcel entraron en casa de Lidia, ahí está, y habiendo visto a los hermanos los consolaron y se fueron. Entonces continúa, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y poniéndolos por medio de la escritura que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase. Ahora vamos a ir a mis notas, porque no quiero leer todo, obviamente. Allí en ese momento, en Filipos, vemos que él empieza a narrar en tercera persona. Entonces asumimos de esta manera que Lucas se quedó en Filipos. Vamos a leer un poquito más en el capítulo 17 y de ahí nos vamos a ir al 20, que es donde yo veo que él vuelve a unirse. ¿Se quedó en Filipos o fue a otro lado? Pero definitivamente él no está aquí en el capítulo 17. Vamos a seguir leyendo. En el verso 3. Declarando y exponiendo por medio de las escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, fíjese, él se pone en el papel de Pablo y después dice, decía él, es el Cristo. O sea, decía él, ¿quién es? Decía Pablo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, ahí no está él incluido, y de los griegos piadosos gran número y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos hombres malos y juntándose una turba, alborotaron a la ciudad y
asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos de las autoridades de la ciudad, gritando: ellos que trastornan al mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César. Debería ser del César, porque está hablando del rey en ese momento. Quien fuese que fuese, porque no recuerdo en esta época quién estaba. Debe ser Claudio, me imagino. Diciendo que hay otro rey, Jesús, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas palabras, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Entonces hasta aquí no se vuelve a poner ya yo me había leído todo esto y vamos a ir hasta el capítulo 20. Vamos a ir al 20. Denme un chances, vamos a llegar al 20. Ok, vamos a ver dónde fue que entra Pablo. En el 4, pero vamos a empezar en el 20. Después que cesó el alboroto, llamó Pablo a los discípulos y habiéndolos exhortado y abrazado, se despidió y salió para ir a Macedonia. Y después de recorrer aquellas regiones y de exhortarles con abundancia de palabras, llegó a Grecia. Después de haber estado allí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para cuando se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Y acompañaron hasta Asia. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Verde y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Ahí se fueron hacia Macedonia, hacia Asia. Estos, habiéndose adelantado, ahí se vuelve a incluir, no se esperaron en Troas. Vuelve a aparecer él en Troas, en el mismo sitio donde se embarcó por primera vez. Entonces probablemente los dejó en Filipo y regresó a Troas, donde probablemente era de donde él pertenecía, porque no puede ser casualidad que se monta en Troas y vuelve a salir nuevamente en Troas, hablando de nosotros. Entonces dice en el verso 6, y nosotros, pasados los días de los panes sin levaduras, navegamos de Filipos, y en 5 días nos reunimos con ellos. Estaba en Filipos. Wow. Bueno, esto lo estoy viendo con ustedes porque no lo había trabajando, había hecho unas notas y no lo había vuelto a leer. Yo decía, ¿dónde se volvió a montar él? Y estaba tan ansiosa de compartir con ustedes lo que había visto. Entonces Lucas se había quedado en Filipos, probablemente. Porque miren, volvamos a leer. Y le acompañaron hasta Asia Sópater de Berea, Aristarco y Segundo de Tesalónica, Gallo de Verde y Timoteo, y de Asia Tíquico y Trófimo. Estos, habiéndose adelantado, nos esperaron en Troas. Es decir, ellos se adelantaron y los esperaron en Troas. Y nosotros, es decir, Lucas con Pablo y no sé quién más, pasados los días de los panes sin levaduras, navegamos de Filipos. En 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Entonces, o estaba en Filipos o se embarcó en Macedonia en algún lugar y se encontraron en Filipos, había puerto. Allí había un puerto y puede que obligatoriamente desde Filipos tenía que salir desde el puerto de Filipos hacia Troas. Entonces no sabemos exactamente si él estaba en Filipos y era parte de esa iglesia de Filipos o si... Wow, yo no sé si esto lo ha visto alguien, pero es lo que yo estoy viendo. Yo los estoy compartiendo con ustedes. Esto derrumba. Si Lucas estaba en Filipos, quiere decir
que él, siendo un nuevo creyente, porque si nosotros nos devolvemos al texto donde él se monta, ellos no pasaron mucho tiempo allí. Era una ciudad de tránsito, es decir, pasaron por Troas para seguir hacia Macedonia, y a Filipos, la primera ciudad, la más grande de Macedonia, donde había una comunidad romana. Ahí no había sinagoga ni siquiera. Entonces él no tenía, él podía tener la misma doctrina que tenían incluso las mujeres. Pero si es así, wow, Señor. Si es así, él era también uno de los ancianos de Filipos probablemente. Bueno, continuemos leyendo a ver qué pasa aquí. Nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos allí 7 días, y el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo. Por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso hacia abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Nosotros, adelantándonos a embarcarnos, ahí está Lucas, navegamos a Asón para recoger allí a Pablo, ya que así lo había determinado, queriendo él ir por tierra. Cuando se unió con nosotros en Asón, tomándole a bordo, vinimos a Mitilene. Navegando de allí, al día siguiente llegamos delante de Quío, y al otro día tomamos puerto en Samos, y habiendo hecho escala en Trogilio, el día siguiente llegamos a Mileto, porque allí Pablo se había dispuesto a pasar de largo a Éfeso, para no detenerse en Asia, pues se apresuraba por estar el día siguiente de Pentecostés, si le fuese posible, en Jerusalén. Fíjense que está bajando Pablo con Lucas. O sea, Lucas está bajando con él hacia Jerusalén. Y yo no voy a ser dogmática, pero el que está escribiendo el libro se está incluyendo en esta escena allí. Y el que va al griego, yo fui al griego antes de venir acá a ustedes. Fui al griego en Hechos 16, y pude ver que ciertamente es una palabra, es la primera persona en singular, en plural, perdón, que habla de nosotros. En el griego está así. Entonces está bien la traducción. Entonces dice, cuando vinieron a él les dijo: vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo, desde el primer día que entré en Asia. Entonces fíjese que aquí, aquí él está hablando a los de Efesios. Entonces vamos a ir al capítulo 21. Después de separarnos de ellos, o sea, allí se está incluyendo Lucas, zarpamos y fuimos con rumbo directo a Cos, y el día siguiente a Rodas, y de allí a Pátara, y hallando un barco que pasaba a Fenicia, nos embarcamos y zarpamos. Al visitar Chipre, dejando la mano izquierda, navegamos a Siria y arribamos a Tiro, porque el barco había de descargar allí. Hallados los discípulos, nos quedamos allí 7 días, y ellos decían a Pablo, se están dando cuenta que ese hallamos y ese embarcamos y zarpamos es la persona que está narrando, se está incluyendo, él está allí con ellos. Y entonces cuando va a hablar y ellos decían a Pablo, no es Pablo el que está narrando que llegaron ahí, y ellos decían a Pablo por el Espíritu Santo que no subiese a Jerusalén, cumplido aquellos
días salimos acompañándonos todos con sus mujeres e hijos hasta fuera de la ciudad y puestos de rodillas en la playa, oramos y abrazándonos los unos a los otros, subimos al barco y ellos se volvieron a sus casas. Y nosotros completamos la navegación saliendo de Tiro y arribando a Ptolemaida. Y habiendo saludado a los hermanos, nos quedamos con ellos un día y al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, es decir, Pablo y Lucas y los demás que estábamos, que como les dije yo, hay evidencia en la escritura que todas estas personas estaban bajando hacia Jerusalén. Yo no he podido ir todavía a estudiar las cartas a Timoteo profundamente porque no puedo con tanto. He estado estudiando el libro de los Hechos, los Evangelios muchísimo y he estudiado las cartas muy superficialmente, las de Timoteo. O sea, es decir, no las he escudriñado porque necesito comparar fechas, los reyes, las palabras para poder darles mi opinión de cuál es la fecha o el lugar probable de donde Pablo escribe a Timoteo, el año que pudiera ser, de qué cárcel está escribiendo, si es de la cárcel de Jerusalén o de la cárcel de Roma. Cuando le dice Pablo a Timoteo, así como te dije que estuvieras en Éfeso, que fueras a Éfeso, cuando yo iba a Macedonia, esas cosas necesito analizarlas más profundamente porque no quiero venir a decir algo errado, pero ciertamente cuando uno escudriña la palabra de Dios y le pide al Señor que le dé iluminación, el Señor te responde abundantemente. Yo estoy comprometida con el Señor. Y vamos a continuar leyendo esto acá. No sé si Timoteo estaba aquí en este grupo de personas, porque yo soy de las que opino que Pablo no salió de la cárcel de Roma. Pero esa es mi opinión, perdón. Me pica la nariz, perdón. Esa es mi opinión hasta ahorita. No he ido a escudriñar las cartas profundamente, ¿verdad? Pero eso de que cuando iba a Macedonia te dejé en Éfeso para que enseñaras que no. Pablo en esta narración, de hecho, antes de llegar a Jerusalén, antes de que lo pongan preso y lo lleven a Roma, él vino y fue a Macedonia unas 3 o 4 veces. Entonces, lo que yo creo es que puede que en ese momento, quizás en esa narración de que tuvo problemas en Asia, en Éfeso, que se levantó una turba, estaba Alejandro en aquella asamblea que se hizo, Alejandro el judío, que habla de la diosa Diana. No sabemos qué más pasó ahí, pero probablemente Pablo ya había sido encarcelado en Asia en ese momento. No lo voy a decir dogmáticamente, pero es lo que yo he podido estudiar de la palabra, las pistas que tengo. Así que probablemente esa carta a Timoteo se haya escrito, alguna de estas cartas se haya escrito, porque son dos, ¿no? Se haya escrito en este momento histórico, cuando él está entre Acaya y Macedonia, que están recogiendo las ofrendas para bajar a Jerusalén. Pero no, eso es una suposición que tengo, pero más adelante, pues cuando ya yo vaya a las cartas y las estudie, les daré mi opinión. Pero vamos a continuar aquí, porque es que esta narración, ya nosotros hemos ido a través del libro de los Hechos, vamos por el capítulo 27, pero esta narración nos deja saber que Lucas bajó hasta Jerusalén con Pablo. Se separa de Pablo cuando Pablo es preso. Hay otros relatos allí de que hay otros discípulos que se nombran recogiendo las ofrendas, bajando con de Acaya y de Macedonia, de estos lugares, están bajando con Pablo hacia Jerusalén. Estaba Trófimo y estaban otros que ahorita no recuerdo, pero es de Macedonia. Y bueno, ya estamos viendo que la evidencia bíblica interna del libro de los Hechos nos deja saber que que está narrando la carta de los Hechos estaba con él. Así que continuemos.
mm, aquí están las hijas doncellas que profetizaban. Dice, estábamos, a ver, en el 8, al otro día saliendo Pablo y los que con él estábamos, fuimos a Cesarea y entrando a la casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7, posamos con él. Este tenía 4 hijas doncellas que profetizaban y permaneciendo nosotros allí algunos días, descendió de Judea un profeta llamado Agabo, quien viniendo a vernos, él estaba allí, Lucas estaba allí, tomó el cinto de Pablo, está narrando de Pablo, y atándose los pies y las manos dijo, esto dice el Espíritu Santo, así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Ahí se pone él en primera persona, como si estuviera hablando el profeta. Al oír esto, le rogamos nosotros, es decir, se mete Lucas, y los de aquel lugar, es decir, las profetisas, que eran las de aquel lugar, y Felipe, que no subiese a Jerusalén. ¿A quién le están rogando? A Pablo. Entonces Pablo respondió, ahí se mete en el papel de Pablo, ¿qué hacéis llorando y quebrantando? Me habla en primera persona el corazón, porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, más aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. Y como no le pudimos persuadir, ahí se vuelve a meter Lucas, desistimos, diciendo, hágase la voluntad del Señor. Después de esos días, hechos ya los preparativos, subimos a Jerusalén. Están viendo como Lucas, sube a Jerusalén con Pablo, y vinieron también con nosotros de Cesarea algunos de los discípulos, trayendo consigo a uno llamado Nasón de Chipre, discípulo antiguo con quien nos hospedaríamos. Cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo. El día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacob, es decir, Lucas estaba allí viendo a Pablo entrevistarse o ver a Jacobo y a la iglesia, a la asamblea, a cada una de las piedras vivas que estaban allí, que se reunían quizás en la casa de Jacobo, porque no había iglesia de piedra, Dios mío, un edificio físico en sí no existía en la época, se reunían en casas. Entonces, a ver, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés. Este es Jacobo, diciéndole a Pablo que él estaba enseñando a los judíos a que apostataran de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos, ni observen las costumbres. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Es decir, los judíos se van a reunir. Y así fue, eso fue lo que pasó. Pues, esto que te decimos, hay entre nosotros 4 hombres, ahí está narrando de nosotros, pero no es Lucas el que está hablando y metiéndose a él en ese nosotros, está hablando como Jacobo, él se metió en el papel de Jacobo. Jacobo está diciendo, hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir votos, tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito determinando, ciertamente esto fue lo que pasó en el concilio de Jerusalén, en Hechos 15, que Jacobo interviene y dice que Amós 9 se estaba cumpliendo en ese momento, la entrada de los gentiles, y que se les había enviado cartas. Es del mismo Jacobo. Esto está pasando ya años después. Que no guardaran nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de sangre, de ahogado, de fornicación. Entonces Pablo, aquí lo que hizo Pablo fue, y esto lo hablamos ya, eso está en mis estudios. Vayan a los estudios de Hechos
de Hechos, del libro de los Hechos, y vean en el capítulo este qué es lo que yo comparto sobre esto que está pasando aquí. Aquí Pablo fue obligado a cumplir ese voto. Y obviamente, inteligentemente, sabiamente, teniendo que él cumplir el llegar a Roma, que era el fin que Dios le había dado, que el Espíritu Santo, que Jesucristo le había dado, tenía que cumplir. Entonces, bueno, cuando estaban para cumplirse, vamos a ver, sí, en el 27, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verle en el templo, alborotaron toda la ciudad y le echaron mano, dando voces varones israelitas. Aquí ya Lucas está narrando lo que pasó con Pablo, pero aquí no está hablando de nosotros, porque él no estaba ahí. Fíjese de lo que lo acusaban a Pablo, porque antes habían visto que él, con él en la ciudad, a Trófimo de Éfeso, a quien pensaba que Pablo había metido en el templo. Aquí está uno de los discípulos que estaba bajando con él, que se menciona en las cartas, que estaba con él, bajando hacia Jerusalén, recogiendo las ofrendas. Entonces, así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, apoderándose de Pablo, y le arrastraron fuera del templo inmediatamente, y todo lo que narra. Ahora, cuando comenzaron a meter a Pablo de lejos, él estaría quizás como un observador, no estaba incluido en que lo metieron preso. Entonces dijo Pablo: yo de cierto hombre judío de Tarso, y todo lo que narra. Y vamos al capítulo 22. Aquí aquí está narrando lo que Pablo le dijo, todo lo que le aconteció. Estoy leyendo superficialmente para ver si hay algo acá que... No, en este capítulo no habla nada. Él está simplemente narrando lo que se pone en primera persona cuando habla Pablo, o se pone como simplemente un observador a narrar lo que le estaba aconteciendo a Pablo. Y el capítulo 23, digamos que pasa lo mismo. Déjenme ir a mis notas, porque déjenme ir a mis notas un momentito. En el 21 regresa. Ok, en el 27 es cuando vuelve a aparecer Lucas. Por eso que ahora sí les puedo decir que yo pienso, por lo que les he compartido a este momento, y vamos a ir al 27, que Pablo estaba en el barco montado. Y ya vamos a empezar a leer allí. Vamos al 27:1. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio. Se están dando cuenta, ahí él está hablando de Pablo, pero él se está metiendo. Cuando se decidió que deberíamos embarcarnos para Italia, fueron entregados Pablo y algunos otros presos a un centurión de la compañía Augusta llamado Julio, y embarcándonos en una nave adramitena que estaba para zarpar hacia las regiones de la costa de Asia, nos hicimos a la mar acompañados por Aristarco. Aquí está Aristarco, o sea que ya van dos. Trófimo estaba en Jerusalén, lo acabo de comentar. Está Aristarco. Aquí probablemente, como lo dije en el estudio anterior, probablemente está Tito, porque ellos pasan por la isla de Creta. Y en la carta a Tito dice: como te dejé en Creta. Y es la primera vez que se menciona y la única vez que se menciona esta isla en las escrituras. Así que bíblicamente es lo único que pudiéramos nosotros afirmar de que se pisó esa isla. Ahora, si hay una historia fuera de las escrituras, o sea, para mí, la autoridad la tiene la escritura. Que una persona en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo II, de los padres apostólicos,
pudieran estar diciendo algo, no sé, pero basándome en lo que está en la escritura, puedo decir que la isla de Creta se menciona en este capítulo y se menciona en la carta a Tito. Y ya hemos visto que aunque Lucas no está diciendo, yo estoy aquí, el que está escribiendo esta carta, estoy aquí con ellos, la evidencia en la gramática que el escritor del libro de los Hechos emplea, nos deja claro que él estaba embarcado en ese barco hacia Jerusalén. Entonces, mire que voy al capítulo, al verso 4. De allí partimos y navegamos al abrigo de la isla de Chipre, porque los vientos eran contrarios, y después de navegar atravesando el mar frente a las costas de Sicilia y Panfilia, llegamos a Mira de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que iba para Italia y nos embarcó en ella. Ahí está Lucas. Y después de navegar lentamente por muchos días y de llegar con dificultades frente a Genido, eso está en el estudio anterior, yo pude mostrar los mapas y mostré hasta Creta. Vamos a seguir leyendo. Pues el viento no nos permitió avanzar más. Navegamos al abrigo de Creta frente a Salmón y costeándole con dificultad llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad Lasea. Yo creo que no sé si mostrarles el mapa acá. Bueno, yo les voy a mostrar el mapa porque esto va a ser una unión mostrando que Lucas estaba con ellos, que probablemente Tito se queda en Creta, y vamos a continuar con el mapa entonces, aprovechando que estoy pasando por acá. Cuando había pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los amonestaba diciéndoles: amigos, veo que de seguro este viaje va a ser con perjuicio y graves pérdidas, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas. Fíjese que él dice, Pablo les amonestaba, habla de Pablo en tercera persona, pero después se mete en el papel de Pablo y dice como si Pablo es el que está hablando, ¿verdad? Pero el centurión se persuadió más por lo dicho por el piloto y el capitán del barco que por lo que Pablo decía. Y como el puerto no era adecuado para invernar, la mayoría tomó la decisión de hacerse a la mar desde allí, por si les era posible arribar a Fenice, un puerto de Creta. Fíjense que está hablando de Creta, que mira hacia el noroeste y el sudeste, y pasar el invierno allí. Aquí quedé en el 12, vamos a leer del internet porque en mis notas no seguí, al 13 del capítulo 27. Y soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Están todavía Creta. E iban costeando Creta. Él está narrando lo que están haciendo, ¿verdad? Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Ahí está narrando el que está escribiendo el libro. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Y una vez subido a bordo, usaron, ahí está hablando de ellos, de refuerzos para ceñir la nave, y teniendo temor de dar en la sirte, esta versión está como rara esas palabras, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por la furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a alijar. Y el tercer día, fíjense que están en Creta y están pasando, ya pasó el 1, 2, el tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. O sea, aquí estaba todo el mundo ayudando. Y
y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Ahí se está metiendo Lucas. Esa no es la narración de Pablo, esa es la de Lucas. Entonces Pablo, aquí se mete a Lucas, aquí a Pablo, perdón. Aquí está hablando de Pablo. Como hacía ya mucho que no comíamos, aquí está Lucas metiéndose en el papel. Ay, perdón. Puesto en pie en medio de ellos, dijo, habría sido por cierto conveniente, oh varones, aquí está hablando en la primera persona como Pablo, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Ellos están bordeando Creta, pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy, a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César, debería decir aquí. No César, porque no es una persona que se llama César. Y las traducciones, yo no sé, a veces son como manipuladas para que la gente no pueda ver quién era ese César. Y no es un... Hoy en día muchos se llaman César, pero ese era un título para referirse al Señor, al rey del momento, del imperio, al jefe de todos los jefes. Y aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así, como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. Venida la 14ª noche, o sea, llevan por el día 14, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon, hablando de la tercera persona del plural, que estaban cerca de tierra, y echando la sonda hallaron 20 brazas, y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 15 brazas, y temiendo dar en escollos, echaron 4 anclas por la popa y ansiaban que se hiciese de día. Entonces los marineros procuraron huir de la nave y echando el esquife al mar, ahí está hablando de ellos, ¿verdad? O sea, de la tercera persona del plural. Aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, se mete en el papel de Pablo, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y lo dejaron perderse. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comiesen, diciendo, este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aún un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron y aquí está Lucas hablando de él, se está metiendo, y éramos todas las personas en la nave, 276, y ya satisfechos, aligeramos la nave, echando el trigo al mar. Entonces, hasta lo leído hasta aquí, es donde yo asumo que esos vientos contrarios, que esa necesidad de pasar en esos puertos alrededor de Creta, de pronto, estando Tito en el barco con ellos, es cuando Pablo le dice, quédate aquí, forma una iglesia aquí, porque las cosas, para los que amamos al Señor, son con propósito. Y muchas veces estas cosas malas que pasan, Dios las permite con el propósito de traer salvación. Así como ellos tuvieron que dar en esa isla de Malta, esta travesía alrededor de la isla de Creta también pudo ser con propósito. De pronto Pablo le dijo, quédate aquí, está muy peligrosa la navegación, quédate aquí y forma ancianos.
Y es donde después desde Roma le escribe quizás esa carta a Tito. Así como te dejé en Creta para que instituyeras ancianos, esa famosa carta pastoral, esa es mi forma de ver, pues yo no sé, porque muchos escriben que ni siquiera, cuando he visto algunas Biblias tienen una introducción a cada libro, entonces se dice que no se sabe la fecha en que fue, ni el lugar donde fue escrita esta carta a Tito, ni en qué año. Pero si me voy a la evidencia bíblica interna del mismo libro de los Hechos, siendo esta la única vez que se menciona esta isla de Creta, Pablo pasando por allí, asumo que es aquí. Y sabiendo que habían otros que habían bajado con él hasta Jerusalén, asumo que es aquí donde Pablo deja a Tito allí, en esa isla. Entonces, bueno, continuemos. Cortando pues las anclas y dejando en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa, pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa, hincada, quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando, pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, aquí todo el tiempo está narrando el que escribe el libro, les impide este intento y mandó que los que pudieran nadar se echasen los primeros, eso es lo que dice esto, y saliesen a tierra, y los demás parten tablas, parten en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hay más porque el capítulo 28 también muestra que Lucas llega con Pablo hasta Roma y él sigue narrando. Y hermanos, ya Nerón estaba en el poder. Pablo, una de las cartas las escribe saludando enviando saludos de los de la casa del César, no de César, del César. Entonces, vamos a ir ahí, vamos a ir al capítulo 28 en la próxima enseñanza, y luego que terminemos el libro de los Hechos, vamos a ir a la carta de Corintios, a esta carta tan... probablemente vamos a la carta de Tito primero, ya que estamos hablando de Tito y de Creta, aunque ya yo compartí parte del libro de Tito, o sea, de la carta a Tito, lo compartí en la enseñanza anterior. Es necesario que vamos a toda la carta completa, desde el principio hasta el fin, para ver quién está escribiendo con él, y todos los detalles que hay en esa carta. Vamos a repasarla. Esa carta es más corta que ir a Corintios. Entonces creo que vamos a ir a Tito, y luego de Tito vamos a estudiar Corintios, y lo que Dios vaya pues trayendo. Les voy a dejar los mapas. Aquí les voy a compartir los mapas de la trayectoria. Y también en el capítulo 28 lo voy a hacer. Vamos a ir hasta que cuando llegan a la isla y bueno, a la isla de Malta, cuando salen de ahí, que llegan a los puertos que vayan, vamos a compartir para que lo puedan ver en el mapa. Vamos a ver cuando Lucas está narrando, incluyéndose en la narración. Así que vamos a dejarlos hasta aquí. Les invito a que continúen conmigo en estas enseñanzas. Ya estamos terminando el libro de los Hechos. Les voy a dejar el link a la serie completa. Por aquí lo voy a colocar. Quédese hasta el final del video y usted déle ese link y vaya desde el capítulo 1 viendo los detalles, donde probamos el ministerio de la mujer, donde refutamos muchas cosas que se habían dicho. Ahora me dejó sorprendida lo que pude hallar, que no había podido ver antes.
porque si no le pido al Señor que me ilumine para saber dónde se monta Lucas, no hubiese podido jamás ver que Lucas probablemente estuvo en Filipos todo este tiempo y después se vuelve a unir a Pablo y a los demás. Entonces, ya sea en Filipos o sea en Troas o sea por allí, en Macedonia se había quedado, en esa área de allí. Entonces, bueno, hermanos, Dios les bendiga. Les voy a dejar también el link a mis composiciones musicales. Sonará la trompeta. Yo sé que Cristo viene, coritos. Bellísima alabanza, es un popurrí de alabanza. Los invito a que lo escuchen. Vayan y escuchen cada una de mis composiciones musicales y compártanlas. Compartan, comenten, suscríbanse a mi canal. Apóyenme, por favor. No a mí, apoyen el evangelio, apoyen las buenas nuevas, apoyen la verdad. Dios ha sido bueno y fiel, que en sus palabras siempre conseguimos maravillas, como hoy, que yo misma estudiando con ustedes esto, yo, wow, Señor, o sea, tantas cosas que podemos, y vamos a la palabra de Dios una vez y otra vez y otra vez y otra vez, y podemos ver cosas nuevas en ella. Siempre hay algo bueno que aprender. Dios es bueno. Dios les bendiga grandemente y gracias.